Buenas noches a todos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Gracias por cada uno de mis hermanos que están conectados. Te pido que, Padre, tú puedas usar a nuestro hermano Roberto para que tú a través de él puedas hablar a nuestro corazón y que puedas dar ese temor en nosotros, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por una clase más que estamos aquí. Te pedimos por los hermanos que se van a conectar, que tú, Señor, les pongas en su corazón esa necesidad y gracias por tu misericordia y por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias por este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, pues seguimos adelante con este estudio de el temor del Señor y la sabiduría, y sobre todo, pues, tomando como base ese versículo, ¿no? Que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Espero que según las clases vayan avanzando, podamos tener una idea más clara de lo que es temer al Señor, porque no se trata de tener miedo, se trata de respetarlo, de honrarlo, de reverenciarlo. Pero ¿cómo se hace eso? Pues obedeciendo, haciendo caso a lo que Él dice en su palabra y poniéndolo en práctica. Y es por eso que Pablo, pues en su famosa epístola a los Efesios, que es una epístola clásica, llena de tanta riqueza espiritual, doctrina de la mura, de la mera mera, como dicen en México, eh, nos da unos principios de cómo caminar en sabiduría, ¿verdad? Allá en Efesios capítulo 5, de los versículos 15 al 21, nos da una serie de instrucciones, de principios, de cómo es que tenemos que caminar sabiamente. Y estas cinco, pues las podemos ver aquí en la pantalla, que son, primeramente, nos dice que hay que andar con cuidado, no andar como un necio, un insensato que no se fija por dónde va, ¿no? Recordaos que cuando uno se cae es porque no sabe por dónde va. Así que la segunda premisa es que hay que aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos y eso es obvio, ¿no? La tercera, la tercera cualidad es que hay que ser entendidos de cuál es la voluntad del Señor, ¿verdad? Y eso sí, llegamos a la cuarta. Y la otra cuarta, para andar sabiamente, fíjate, es ser llenos del Espíritu Santo. Y la quinta premisa que nos da Pablo es que para andar sabiamente tenemos que aprender a someternos unos a otros, y él menciona allí en el temor de Cristo. Así que la semana pasada habíamos empezado a ver la primera que tiene que ver con andar con cuidado. Y muchas veces, como les decía ahí, al despedirnos los decimos, oye, cuídate. La palabra aquí nos da a entender que hemos de caminar teniendo un enfoque circunferencial, como si estuviésemos en estado de alerta, fijarnos dónde vamos, cómo, qué vamos a pisar, ¿no? Muchas veces, bueno, yo me he caído porque no me he dado cuenta, pues, sobre todo allá, pues, en nuestros países centroamericanos o suramericanos, cuando uno camina, pues hay muchos agujeros, muchos huecos por la calle, por las aceras. Si no te fijas por dónde vas, pues te caes y te puedes romper un pie, ¿no? Así que Pablo nos dice, tener cuidado cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y esto me recuerda, pues, toda la persona de inteligencia secreta, ¿no? Cómo reciben instrucciones de cómo tienen que tener y prestar atención por todos lados, por donde ellos van a caminar. ¿Por qué? Porque les va a servir de protección y también de defensa y saber qué hacer en un momento determinado, ¿verdad? Tienen que fijarse en todo según van caminando, al entrar a un edificio, a un restaurante, el parqueo, cómo está situado, qué tipo de personas hay. Y eso les ayuda a estar alertas, pues, servir de protección. Nosotros también tenemos que mirar
a nuestro alrededor, porque hay tantas cosas malas, sobre todo pues en nuestros países, ¿no? Cuando tú sales y usas los medios de transporte público, pues son peligrosos, ¿no? Hay en algunas ciudades que no puedes ir con el celular hablando, que si medio te descuidas, te lo roban, ¿no? Eso me pasó a mí una vez. Bueno, yo estaba en un pueblo allá en Perú, eh, en un pueblo por Perú, y íbamos dentro del taxi, la movilidad, y iba la hermana, el hermano, y yo sentado en la ventana, y íbamos pasando por el mercado, y yo con el teléfono al oído, y me dice en voz alta la hermana, pastor, quite ese teléfono, póngalo. Y aquí los ladrones se lanzan por la ventana y se lo roban. Yo, bueno, pues está bien, ¿no? Imagínate un teléfono nuevo también. Sí que hay que tener cuidado con uno anda, sobre todo en qué lugar, en qué sitio, pues uno se encuentra. Mucho cuidado. El segundo punto que de cómo andar con sabiduría nos lo deja ver, pues Pablo, diciéndonos que hay que redimir el tiempo. Esto tiene que ver con nuestro tiempo, saber utilizar sabiamente esos tiempos que Dios tiene para ti. Santiago 4:14 nos dice que la vida es como un vapor, aparece y desaparece, por lo que es un privilegio estar vivos y sentirse vivo, a pesar de que tenemos muchos achaques, ¿no? Pero aprender a redimir el tiempo, utilizarlo apropiadamente. Y usar el tiempo en la Biblia tiene que ver con el Kairos. Cairo, como la ciudad pues del Cairo. Es un lugar donde muy bonito, eh, pero tenemos que nosotros aprender a utilizar el Kairos. Y ese Kairos significa un tiempo específico para el cual está vivo todos los días. Según las oportunidades se presenta, escoger lo correcto. Todos estos lugares del Salmos, Efesios nos dice que hay que saber utilizar el tiempo con destreza, con sabiduría. El Kairos es un momento oportuno, no es como el Cronos. El Cronos, pues ya tú sabes, es un tiempo continuo, como se mide el tiempo, ¿no? El Cronos. Pero el Kairos no, es puntual. Así que tienes que vivir tus Kairos, pues es como las oportunidades llegan a tu vida. Tienes que saber actuar correctamente y no las dejes pasar. Las oportunidades en la vida llegan puntualmente y tienes que saber aprovechar esas oportunidades que llegan a tu vida. El tiempo es un regalo de Dios que tenemos que apreciar al máximo. Todos los días tener pues una mente que te haga ser efectivo en las cosas que has de desarrollar durante el día. Pablo nos dice que tenemos que redimir el tiempo. Cuando una oferta se presenta, debes de discernir la manera apropiada de apropiarte. Los días son malos y las buenas oportunidades, oye, son pocas. Oportunidades de trabajo, oportunidades de estudios, oportunidades de salidas, de viajes. Saber entenderlas y discernir apropiadamente. Los lentes son para mirar alrededor tuyo apropiadamente y no caer, por no ver a dónde vas. Así es la sabiduría. La sabiduría te da luz, te da discernimiento para saber qué camino has de tomar o elegir. Si vas a caminar en sabiduría, Dios te dará el entendimiento y la claridad, como la vista de un águila, y ver las cosas desde la perspectiva celestial. Muchas veces no la vemos porque no estamos obedeciendo al Señor en su palabra. Nos perdemos tantas cosas porque no le hacemos caso a Dios, es la verdad. En tercer lugar, tenemos que saber que para dar en sabiduría sabiamente,
Tienes que estar claramente entendido de cuál es la voluntad del Señor. Y esto es una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos o la hacemos a otra, siempre preguntándonos, ay, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Lo que yo pienso, lo comparto con ustedes, cuando una persona me pregunta eso, digo, bueno, tiene que ser una persona que comienza en los caminos del Señor. Porque una persona madura, ya con años en Cristo, no puede estarse haciendo ese tipo de preguntas, porque tú tienes que ser entendido de cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Se sabe muy bien que está la voluntad general para todos los creyentes y está la voluntad específica para ti. El problema que tenemos que encontrar la voluntad de Dios para mí es el día de hoy y no verlo como una cosa futura. Lo de mañana se irá acomodando en su lugar. Ocúpate de servir en tu iglesia y comunidad y verás cómo Dios abre las puertas. Si estás quieto, no vas a ir a ningún lado. Tenemos que aprender a hacer cosas correctas hoy y si sigue así, construir un mañana que sea mejor. Sabiduría es saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Si no, andarás por el desierto como lo hizo Israel. Obedece la palabra de Dios el día de hoy y así Él, Señor, nos dará sabiduría en tu toma de decisiones. La sabiduría es como una brújula que te mantiene en la dirección correcta. Sabiduría es, pues, como hemos dicho tantas veces, es esa habilidad que Dios te da cuando no sabes qué hacer. Y eso es continuamente. Por eso tenemos que depender de nuestro Dios para andar en sabiduría. En cuarto lugar, Pablo nos dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, es decir, controlados. Siempre se dice que Cristo tiene que ser tu Señor. Al decir que es tu Señor, decimos que es tu amo, que es tu jefe. Tú actúas y dependes lo que hacer según las instrucciones que te da tu amo. Y es en la Biblia que encontramos todas esas instrucciones. Así que controlado por el Espíritu de Dios es hacer las cosas a la manera de Dios. Cuando estás lleno del Espíritu, cambia tu manera de hablar. El Espíritu te hace tener una actitud gozosa, dando gracias a Dios en todo. Te encontrarás alabando al Señor según vas caminando. Si el Espíritu te controla, caminarás en sabiduría. Sabes que, para añadir un poco más, es curioso, ¿no? Que cuando allá nos dice Pablo en Efesios 5:18, que sea lleno del Espíritu Santo, dice, y no los emborrachéis en vino. Cuando tú eres controlado por una sustancia tóxica de cualquier tipo de bebida alcohólica, tu tono de voz cambia, tus ojos cambian, tu manerismo cambia, empiezas a actuar diferente. Y si toma mucho, pues la gente dice, mira, este está borracho, ¿no? Mira qué tontería dice. Y es el contraste tan importante que la llenura del Espíritu Santo te da esa nueva personalidad en Cristo Jesús. Te da claridad de mente, claridad de ojos, claridad de boca y de todo para poder actuar y servir a los demás sabiamente. Seguimos. En quinto lugar, aquí estaba, añadí esta parte que tiene que verte, porque hay mucha gente que pregunta, oye, ¿cómo se puede ser lleno del Espíritu Santo? Y he puesto unas premisas aquí, ¿no? Punto A. Debes de desear continuamente ser controlado por el Espíritu Santo. Tener sed de Dios. Esto me recuerda dos pasajes bíblicos, porque esto tienes que desearlo todos los días. Es como
Se te dice que te pongas la armadura de Dios todos los días. Asimismo, el ser lleno del Espíritu Santo. Y esto se ve reflejado en estos dos versículos tan hermosos, ¿no? Este me encanta, es uno de mis favoritos. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? No sé si tú has escuchado alguna vez a un ciervo bramar. Es un sonido no muy llamativo, no muy agradable. Es como un llanto de angustia, ¿sabes? Y se puede escuchar de lejos. Y esa angustia la siente porque tiene sed. Qué lindo el salmista cuando dice, mi alma tiene sed de ti. ¿Cuánto sería diferente si desearías ser lleno del Espíritu Santo siempre? Respondió Jesús y dijo, allá en Juan 4:13, cualquiera que bebiere de esta agua, es de la del pozo, ¿no? Volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y es que si te estás alimentando, bebiendo de Dios, estás tomando de esa fuente que es Él. Vas a ser una fuente que edifique, que bendice a los demás. Otra cosa que tiene que ver con la llenura es que debes de dejar las cosas que que te pueden tener seducido. ¿Qué domina tu vida? Debes exponer tu pecado a Dios en arrepentimiento y así permitir que el Santo de Israel, a través de su Espíritu Santo, gobierne tu vida. No puedes dejar habitaciones cerradas al control del Señor. Todo tu ser tiene que estar controlado por Él. Y esto tiene que ver con dos versículos bien importantes que se nos habla también en las Escrituras de las cartas de Pablo. Dice, Primera de Tesalonicenses 5:19. Se nos dice, no apagues el espíritu. Dejar de hacer lo que Dios te manda en las Escrituras. Cuando tú no obedeces a Dios, estás apagando tú mismo de actuar como Dios quiere que actúes. Pues si no obedeces, estarás apagando el espíritu. Es decir, que estarás poniendo a un lado al espíritu. Y así estarás tirando de agua fría. Es como estar tirando agua fría al fuego de acción del espíritu en tu vida. No que el espíritu pueda ser apagado, no, más bien tu vida espiritual, tu crecimiento en Cristo se va a apagar. Así que obediencia es requerida para vivir en plenitud del espíritu. Has escuchado también que se dice ese versículo, no entristezcáis el espíritu de Dios. Es decir, hacer cosas que no le gustan a Dios, hacer cosas que no honran a Dios, cosas que son contrarias a su voluntad y su palabra. Es decir, asimismo, tú mismo vas a hacer que tu vida espiritual se apague, se, se estabilice para menos. En tercer lugar, para ser lleno del Espíritu Santo, tienes que aprender de depender del Espíritu todos los días. Camina en el Espíritu. ¿Sabes lo que es aprender a caminar? Mira, hace un par de años, 3 años ya, 4 años ya, quizás, en el 2020 que tuve COVID, hospitalizado por muchos meses, cuando salí y vi que todavía estaba vivo, no podía hacer nada.
una de las cosas que no podía hacer era caminar. No podía ni levantarme, ni moverme de la cama. Y recuerdo que siempre venían dos enfermeras a ayudarme, a enseñarme a aprender a caminar. Y es que no tenía movimiento en mis piernas. Sufrí en mi pie derecho algo que se llama caída de pie. No lo puedes mover. Los nervios no funcionan. Te queda como averillado. Solo podía mover mi pie izquierdo. Y me compraron una, un aparato para poder succionar mi pie derecho y hacer que diera paso y diera paso. Y recuerdo que la primera vez me tomaron estas dos enfermeras, me pusieron una cinta alrededor para sostenerme, me pusieron así en el piso y me dijeron, da un paso. No podía, me tuvieron que acostar de nuevo. Volvieron en la tarde, me pararon, me dolía todo y di un pequeño paso. Al día siguiente, 2 pasos. Al otro día, 4 pasos. Y quedaba agotado. Y así pasaron las semanas, hasta que ya me sacaban de la habitación a dar la vuelta por donde estaban las habitaciones y regresar súper cansado de haber caminado. Pero le di tantas gracias a Dios de poder caminar y volver a caminar, que gracias a Dios salí del hospital no en silla de rueda, sino que salí caminando, contento, alabando al Señor por su sanidad. Así que, hermanos, hay que caminar, pues, obviamente, hay que caminar en el Espíritu, saber dar bien esos pasos cada día. Vamos pasando cada vez, ¿verdad? Continuamente en Cristo Jesús. La quinta actitud o cosa, principio que Pablo nos dice para andar sabiamente es tener una actitud de humildad. Efesios dice que tenemos que someternos unos a otros. Esto nos indica una vida de negación y dar la preferencia a los demás. ¿Cuántas veces queremos buscar nuestra propia justificación, queriendo imponer nuestras opiniones? Pero no, la actitud de todo cristiano debe ser la de Cristo, que se negó a sí mismo para poder darnos lo mejor de Él, para que podamos tener una nueva vida que busca lo mejor para los demás. Todos, no solo unos, sino que todos. Una actitud de dar a todos una prioridad. No siempre tienes que ser el primero, el negarte para que otro salga beneficiado, aprender a ceder tu lugar por el bien de los demás. No obstante, siempre te vas a encontrar con situaciones bien difíciles, ¿no? En los lugares que he visitado por Centro Sudamérica, a veces he tenido que ir a hacer, pues, fila para el banco o alguna oficina gubernamental. Y no sé por qué, pero casi siempre hay gente que llega y se mete en la fila. Y lo normal en ti es que te pones rabioso, dice, oiga señora, oiga señor, que está la fila, váyase para atrás. Wow. Y es que también la gente se aprovecha de los demás. Y como cristianos, amigo, hay que aprender a ceder para los demás. Tal vez con esa actitud podemos reflejar un poco de Cristo en nosotros. Aquí por donde vivo, mira, es algo muy bonito. Toda la gente cede el paso. Toda la gente da la oportunidad a otro. Y lo hacen con sonrisa. A mí me costó mucho, pidiendo
de vivir en Madrid, España, venir a vivir aquí a un lugar que todo el mundo se comporta por el bien de los demás. ¡Wow! Yo qué raro. Pero sí se puede, hermanos, ser ejemplo en todo eso. Experimentaremos lo que Jesús dijo: serás fuente de agua viva, que saldrá de tu vida para con los demás. Serás como agua refrescante, agua rica que sientes, ¿no? En tu bien andar. Les iba a contar de esto que me pasó en Filipos, pero sigo adelante porque tenemos tanto que ver esta noche. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprezan la sabiduría y la instrucción. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Todos los que siguen sus preceptos tienen buen entendimiento. Seguir los mandamientos de Dios. Escucha, no pongas a un lado los mandamientos del Señor. Camina en ellos a través de la fortaleza del Espíritu Santo te da. Tanto en tus quehaceres diarios, el ser honesto, el ser íntegro, el ser de buen hablar. ¿Qué más podemos decir? En muchas cosas. En Job 28 dice, y dijo a la raza humana: el temor del Señor es la sabiduría, y apártese del mal la inteligencia. Evita, huye del mal. ¿Bajo qué fundamento estás construyendo tu vida? ¿Bajo las arenas movedizas de la psicología, sociología, modernismo, pluralismo, individualismo y todos los temas, ismos? ¿O bajo la renovación de la palabra de Dios? ¿Qué anhelas más en la vida? ¿Es la educación, negocios, encontrar pareja, respeto, lo que sea? Pero ¿acaso hay algo en tu vida que sea más precioso que la búsqueda de sabiduría de Dios? Es por eso que tienes que hacer la principal prioridad todos los días, dedicar tiempo a solas a Dios. Esto puede significar que tengas que levantarte más temprano para que nadie en tu casa te moleste. Y así tener ese momento a solas con tu Dios. Tener ese lugar tranquilo donde estés con Dios, abras tu Biblia y dejar que Él te hable. Y termina siempre en oración: Señor, necesito sabiduría para esto y sabiduría para aquello. Hazlo constantemente, todos los días, y te sorprenderás cómo la Biblia se convierte en esa guía, en esa luz que necesitas todos los días. La palabra te llevará por buenos caminos que conducen a la vida y no a la destrucción. Siempre ora: Padre, gracias por tu palabra y por todo lo que me enseñas, sobre todo por tu generosidad al darme sabiduría en las encrucijadas de la vida. Así que podemos orar también, ¿no? Señor, necesito sabiduría, pues no sé qué hacer. Dame el discernimiento necesario. Pide a Dios que ponga su temor en tu corazón para caminar alejado de la maldad. Debes de confesar tu pecado. Aquí es donde te pones de acuerdo, te reconcilias con Dios. Te ofrece por completo, te ofrece por completo, Señor. Reconoce su señorío sobre las cosas que tienes que hacer. Depende de Él. Dios proveerá la salida a toda dificultad. Puedes ponerte a la sombra de la ciencia o a la sombra del dinero, pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee. Eclesiastés 7. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va? Qué les ha parecido esto del caminar en sabiduría, del ser lleno del Espíritu Santo? ¿Tenéis tenéis alguna pregunta? Es tiempo mientras empezamos con el estudio de esta noche. Puedes hacerlo, abre tu micrófono y, y así podemos pues seguir adelante.
¿Alguien? ¿Una pregunta hasta aquí? No, no se ven manitas, hermano, no. No se ven manitas todavía. No. Bueno, pues entonces todos están pendientes de que siga adelante con la lección. Todavía no se ve, Ah, ahí ya está Alfonso Loesa. dígame, Alfonso. Sí, pastor, como bien dice usted, andar o vivir bajo el temor de Dios es precisamente eso, vivir y caminar en sabiduría, en su palabra. No hay de Yes. otra, no hay pretexto que pongamos nosotros tener, porque si decimos que leemos la palabra de Dios, pues pues es eso, ¿no? Sabiamente tenemos que buscar bajo el Espíritu Santo toda la sabiduría de Dios, toda la guianza, toda esa enseñanza que de alguna manera la tenemos que poner por obra diariamente. Así es, así es. Pues nada, vamos a seguir adelante entonces y voy a empezar en la página número 5. Yo no sé si tú tienes tus hojas contigo. En mi texto que les envié este día para, antes de iniciar la clase, les recomendaba tener un cuaderno, un blog, para ir apuntando cosas que te llaman la atención, ir apuntando preguntas. Así se hace mucho mejor, pues, el discernir por dónde andamos y qué es lo que tenemos, ¿no? Pero esta noche quiero que avancemos en la sabiduría y el libro de Proverbios. Es un estudio muy interesante. En las páginas anteriores está la sabiduría en el libro de Job, que es precioso. No sé, a mí se me ocurre ir a Proverbios porque me gusta, pero también está muy interesante lo de Job. ¿Qué les parece? ¿Quieren empezar con Proverbios o vamos a empezar con Job? Quiero que alguien me diga rápido. Pastor. ¿Cómo? Ay, perdón. En Proverbios, pastor, está muy padre en Proverbios, me gustaría mejor. Proverbios, vale. Vamos a Proverbios. Proverbios es la sabiduría de Dios en nuestras relaciones con los demás. Nos da las indicaciones de cómo tratar con nuestros semejantes. Este libro es una guía para la vida diaria. En el libro de Proverbios te encontrarás con varios personajes: el sabio, el malvado, el necio, el simple, el escarnecedor, el perezoso. El libro de Proverbios pues te instruye a las personas a un plan de trabajo todos los días y así poder luchar contra la negligencia. Muchas personas tienen problemas con dejar las cosas para otro rato, para mañana. No. Es decir, Proverbios encontrarás sabiduría para alejarte del mal y andar en el bien, como la honestidad y la integridad. El mal, la inmoralidad, el mal hablar, calumniar, celos, envidias, que eso abunda tanto. Y me gustaría comenzar el libro de Proverbios, un capítulo, recomendarte que leas Proverbios. Hazlo un hábito de tu vida, de leerlo un capítulo al día. Es bien fácil. Una y otra vez verás que encontrarás muchos tesoros allí y te hará hacer caminar en sabiduría. Un proverbio al día te llenará tu corazón y tu mente de sabiduría de lo alto. Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, razonable, llena de misericordia y de buenos frutos, inquebrantable, sin hipocresía. Esta es sabiduría de lo alto, de la que vas a recibir, ¿verdad? Puedes pensar en cada una de estas cosas. Qué tremendo, ¿no? Fíjate, pacífica, ¿cómo has de actuar? No tienes que actuar en ira,
Tan fácil es actuar en ira, sobre todo cuando conduces. Qué fácil es saltar, pero si eres sabio, vas a actuar con pasividad, amable para con todos, y de masticar estas cualidades. Y se necesita de este tipo de sabiduría en nuestros días. Todos necesitamos la capacidad de discernir entre el conocimiento que viene de arriba y lo que viene de abajo, que es el humanismo y es diabólico. Proverbios nos da a conocer al necio, que dice: yo soy la excepción a la regla. Yo sé cómo se hacen las cosas. Se siente el sábelo todo y sigue viviendo en contra de la instrucción del Señor en su palabra. Él está muy seguro que va a estar bien. No pasa nada. Yo me salgo con la mía. Toda persona que piensa así es necia. El problema es que el necio muchas veces se sale con la suya y como no le pasa nada, pues sigue haciéndolo. Pero ¿qué pasa? Él está escarbando un pozo en el suelo. Entre más sigues haciendo las cosas a su manera, más difícil le será salir de ese pozo. El sabio, por otro lado, aprende a humillarse para recibir ayuda y sabiduría de Dios. Hay que saber humillarse para salir adelante. No tenemos que actuar como yo lo sé todo. Es como un amigo, ¿no? Que le daba vergüenza, yo no sé qué, pero siempre se perdía. Pero él nunca paraba el coche para preguntar, oye, ¿cómo se llega a tal sitio? No, porque él tenía que dar con el sitio por su propia cuenta y pasaba perdido por un grande rato. No hay que ser tonto y necio, sino que saber actuar de manera humilde para salir adelante en las cosas. Lo que quiero hacer con esta introducción de la sabiduría en el libro de Proverbios es ver los versículos del 2 al 6, que es un tesoro de sabiduría que quiero dejarles en esta noche. Y está en estos primeros versículos de Proverbios, que dice que los proverbios de Salomón son para adquirir sabiduría y disciplina. Esto es destreza. Vamos a desarrollar eso en el punto 1. Para discernir palabras de inteligencia. O sea, la suerte tiene que ver agilidad mental. Al recibir corrección que dan la prudencia, rectitud, justicia, equidad. Esto es una visión moral correcta. Para infundir prudencia a los inexpertos, a los sencillos, a los novatos. Conocimiento y dirección a los jóvenes. Es decir, cómo hacer que una persona necia o que se la engañan fácilmente madure y que aprenda a actuar con astucia. Y el quinto punto será: oirá el sabio y aumentará su saber. Crecimiento espiritual. ¿Cuánto hablamos de crecimiento espiritual? Y esto lo vamos a ver cómo es Cristo el que te puede dar ese crecimiento espiritual en sabiduría. Así que primero aprenderemos el arte de vivir con destreza. Es decir, aprender a tener la habilidad de hacer las cosas bien. La palabra sabiduría en hebreo es chomak, chokmak. Qué raro, ¿no? Chokmak. Y esta palabra se aplica a cualquier cosa que requiera una habilidad específica en una área de la vida. Por ejemplo, un empresario tiene chomak empresarial, es capaz de obtener ganancias. Un atleta tiene chomak atlético, una habilidad en su deporte específico.
En general, esta sabiduría del libro de Proverbios te entrenará, capacitará en el arte de vivir con destreza. Aprenderemos a practicar el arte de vivir con habilidad celestial y con éxito. Todo lo queremos. Una cosa es tener conocimiento y otra cosa es saber cómo usarla. Hoy en día hay mucha gente educada en el mundo, pero hay muchas personas educadas que son necios, son necios. Y eso no quiere Dios para ti. Dios quiere que seas una persona hábil en los quehaceres de la vida. Comienza con reconocer de que no lo tienes. Es como que yo le dijera a un joven, oye, ¿te gusta el baloncesto? Y dice, sí, pero no sé jugarlo. Y yo decía, pues mira, aquí tengo un amigo que es profesional de baloncesto que te quiere enseñar cómo jugar el baloncesto y este lo toma y lo entrena, lo capacita, lo ejercita para que pueda llegar a ser hábil en jugar baloncesto. Nosotros asimismo es el Espíritu Santo que es nuestro entrenador por excelencia y nos capacita, nos entrena todos los días para que nosotros podamos ser diestros en las cosas de la vida. Entonces la sabiduría de Dios es la capacidad de tomar el conocimiento, la verdad y la instrucción de Dios y aplicarla hábilmente a la vida, destreza. Y ahí es donde muchos cristianos estamos pasando por alto la sabiduría de Dios. Sí, nos hemos llenado de todo tipo de cuadernos y apuntes de sermones y tenemos este estudio bíblico y aquel otro, pero ¿cuánto tiempo dedicas a aplicar lo que aprendes? ¿Es tu vida una que vive con destreza y éxito sin cometer los mismos errores una y otra vez? Caes en lo mismo. Satura tu corazón y tu mente con la sabiduría de Dios, pues de eso se trata, de saturarse de Dios. En resumen, la destreza es una habilidad que no es tuya, es de Dios, la cual te hace actuar como Él, pues estamos imitando la manera como Cristo respondería a un evento cualquiera. Esta destreza no es innata en ti. Dios te la da y serás eficaz en tu andar. Serás capaz de maniobrar los quehaceres de la vida. Podrás manejar las decisiones que tienes que hacer día a día. Oye, todos necesitamos esto, ¿eh? Todos necesitamos ser hábiles, diestros en todas las cosas que nos pasan. Y está a nuestro alcance porque tenemos al Espíritu de Dios para que nos entrene a ser diestros en nuestra manera de ser. Segundo lugar, agilidad mental, que es la frase para discernir palabras de inteligencia. Agilidad mental. Se necesita agilidad mental para hacer esto y aquello. Si tienes agilidad atlética, tienes la capacidad de moverte con rapidez y facilidad. A veces me sorprende la capacidad atlética de los deportistas que los profesionales tienen, ¿no? Bueno, Proverbios te dará agilidad mental. Es la capacidad de pensar y sacar conclusiones con veracidad, porque entiendes la perspectiva de Dios. Hay mucha gente que solo habla y lanza todo tipo de palabras al viento y se hace clara su insensatez. Tú has de buscar la capacidad, la agilidad mental para pensar y sacar conclusiones y comprender la diferencia entre la sabiduría terrenal y la sabiduría de Dios. El mundo nos comercializa y trata de manipularnos en la forma que hemos de vivir con respecto a lo que hemos de comprar y adquirir. Pero son artimañas cargadas de palabrerías vacías que conducen
a la destrucción. No seamos, pues, gente que no tiene inteligencia mental. Seamos sabios. Hay tantas cosas que te pueden engañar hoy día en la televisión, en los teléfonos. ¿Cuántos mensajes se reciben? Oye, mira, que se ha hecho un pago a tu cuenta o que se te ha cobrado tanto a tu cuenta. Si tienes alguna duda, llama a este número. Y el tonto cae y llama y lo amarran y lo seducen. El otro día me contaba una señora que, que le habían enviado un anuncio que si daba $5, que al instante se ganaba $10. Y le dijeron, pruebe y verá que es cierto. Y la señora envió $5. Y efectivamente, al rato se había ganado $10. ¡Pah! Y ahora le dijeron, ahora ponga $20. Sí, y puso $20 y se ganó $50 a la hora. ¡Wow! Señora, feliz. Y le dice, pues ahora mande lo que pueda, todo lo que pueda. ¿Cuánto es lo máximo? Y dijo, pues quiero ver, tengo $700. Y les envía $700. Adiós. Nunca más sabió de ellos. El comercio es así. Está disponible ahí para los insensatos, necios, tontos. No hay que caer en cosas. Tienes que tener una agilidad mental que te puede dar la sabiduría de Dios. Y en Proverbios la encontrarás. No solo esa agilidad mental, sino que también tener una visión moral apropiada. A esto se le llama perspicacia. Podemos ver la frase para recibir instrucción en justicia, derecho y equidad. Se necesita la perspectiva de Dios, tal como Dios ve las cosas, para tener la agilidad y la perspicacia, que es la facultad de percatarse de las cosas que pasan y poder llegar a decir, esta es la decisión que tenemos que tomar. Pues entendemos que tenemos que seguir el patrón moral de Dios. Un ejemplo claro es la postura que la Biblia la ofrece con respecto al aborto. Espero que me entiendas. La Biblia habla muy claramente que la vida comienza en el momento de la concepción. Que Dios te tille en el vientre de tu madre. Y no te dejes llevar por las filosofías modernas. Dice, el derecho de la mujer. ¿Y qué del derecho de Dios o el derecho del feto? Qué injusticia, ¿no? ¿Cómo se toma una decisión? ¿Cómo se decide? No según tu razonamiento, según las escrituras de Dios. Satura tu corazón y tu mente con la sabiduría de los proverbios. En cuarto lugar, la sabiduría de proverbios nos da capacidad de madurar y volvernos astutos. Siempre en muchas iglesias que tenemos que ser astutos como la serpiente y mansos como una paloma, ¿no? Pero bueno, aquí aparece que en la sabiduría vas a encontrar cómo ser astuto para dar prudencia a los simples, conocimiento y discreción a los jóvenes. La palabra simple significa alguien que es ingenuo, novato, fácil de seducir y engañar. Es alguien que comete el mismo error una y otra vez. Pagan el mismo impuesto de la estupidez una y otra vez. Alguien dijo, la belleza se desvanece, pero la estupidez nunca desaparece. Espero que eso no sea cierto en cada uno de nosotros, ¿no? Que aprendamos a ser astutos y no novatos, porque ya nos han engañado demasiado.
tantas trampas que el mundo nos pone y caemos, ¿no? Y no podemos salir de eso porque nos hace falta ser astutos, ágiles, moralmente sabios para poder actuar con sabiduría. Es como la persona que siempre dice, oh, ya no lo voy a volver a hacer, ya no voy a pecar, ya no voy a hacer ese pecado específico, ya no lo voy a volver a hacer. Y vuelve, porque está actuando como un necio y no como una persona madura, completa en Cristo Jesús. Así que si me engañas una vez, la culpa es mía, pero si te engañas 2 veces, también qué. La persona simple es crédula, todo lo cree. Cualquier persona que aparece en la televisión, cualquier persona que aparece por la calle o por el tren o por el autobús, que le empieza a hablar y ya, ¡oh! ¡Qué persona que conoce tanto y cómo sabe tanto! Todo se lo cree. No tiene discernimiento de decir, ¿es eso bíblico? ¿Es eso de la palabra de Dios? Ah, pero mira, qué maravilloso suena. No, hermanos, tenemos que aprender a tener ese discernimiento para poder ver las cosas desde la perspectiva de Dios y no caer en que hoy día se da mucho, ¿no? Y perdona que me mete en esto, ¿no? Pero hay tantos predicadores que van a la palabra a buscar cosas que ellos quieren encontrar en la palabra. No predican la palabra, usan la palabra para apoyar lo que ellos quieren. Y la gente se lo cree. Tengamos esa madurez y esa astucia para poder discernir las cosas que son de Dios y las que no son de Dios. Proverbios te ayuda en esto, te ayuda a ser sabio y discernir las situaciones en que te encuentras. Es conocimiento y discreción para cada situación de la vida, ¿verdad? Es por eso que es importante que leas este libro. De veras, léelo continuamente, un capítulo todos los días, marcando y escribiendo todo lo que salte a la luz en su lectura. Medita en eso, maxícala. Y aún más, te puedo decir, procura memorizar versículos que son importantes, que salen a la luz, memorízalos. Eso te dará mucho conocimiento, discreción y prudencia. Existen personas que se han cargado, que se han entregado tanto a la palabra de Dios que tienen una sabiduría que supera su edad. Hay jóvenes que se han metido tanto en la palabra de Dios que tienen una gran sabiduría y destreza en la palabra de Dios. ¿Sabes? Hemos creído la mentira, ¿no? De que un hombre con canas significa sabiduría. No, puede que solo sea un viejo necio, un viejo canoso. Tiene sabiduría, tal vez conocimiento de la experiencia de la vida, pero más bien tal vez sea sabiduría terrenal, porque mucha gente mayor está llena de conocimiento terrenal, de artimañas. Allá en España tenía un amigo que me dice, mira, si quieres salir adelante, hazte amigo de viejetes, porque los viejetes saben mucho. Y empecé a meditar en eso. Dije, pues sí, saben mucho, pero ¿cómo hicieron el dinero? Haciendo artimañas. Y te pueden enseñar qué artimañas hicieron ellos para lograr tener el dinero que tienen. Así que mucho cuidado. Sí, claro que sí. Hay mucha gente mayor que tiene sabiduría de lo alto porque han estudiado y cementado en la palabra. Pero en la sabiduría de Dios no tiene edad. Puede ser un niño, puede ser un joven, un adulto, un mayor. ¿Por qué? Todo depende de cuánto tú te metas, cuánto tú te ejercitas en crecer en Cristo y obtener esa habilidad de comprender las cosas. No es el tipo de astucia de la calle. Me refiero a una inteligencia celestial providencial. Recuerda que esta sabiduría viene del Padre
de las luces. Así le llama Santiago 1:17, el Padre de las luces, que nos da la sabiduría. Esta es una astucia beneficiosa que necesitas y la encontrarás escudriñando el libro de Proverbios. Y así toda la Biblia, ¿no? De por sí, pero en sí Proverbios está cargado de eso. El ejemplo, esto lo puedes ver en la vida de José, ¿no? Hijo de Jacob, por la manera que se comportó durante toda su vida y cómo él decidió en todas las situaciones. ¿Por qué? Porque tenía una relación íntima con Dios y recibía constantemente sabiduría de lo alto. Sabía cómo contestar, sabía cómo huir, sabía cómo comportarse, sabía cómo esperar, porque estaba recibiendo de Dios. Bonito, ¿no? En quinto lugar, tenemos que nos dice que vamos a conocer más de Jesús. Y es que encontramos, dice, Pablo nos dice en Colosenses, dice, en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¡Wow! Aquí se nos tira a nosotros, oye, ¿quieres profundizar y encontrar estos tesoros? Están escondidos en la persona de Jesucristo. En Jesucristo está toda la sabiduría que necesitas, todo el conocimiento que necesitas, toda la capacidad para tomar esta o aquella decisión. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En el libro de Isaías se encuentra este versículo. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿O quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia y le mostró la senda de la prudencia? Estas son preguntas importantes y la implicación es que nadie enseñó a Dios, nadie le enseñó a nadie de conocimiento, ni se le dio ningún consejo ni comprensión de nada. Dios tiene el conocimiento completo, perfecto, sabiduría perfecta por toda la eternidad. ¿Sabes? No existe ningún motor de búsqueda en el Internet de Google, Bing, Internet Explorer, Safari, que contenga todo el conocimiento, la sabiduría, el consejo y la perspicacia de Dios. Nunca encontrarás un lugar que contenga todo esto. Pablo dijo al final de Romanos, dijo, oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son los juicios y inescrutables son sus caminos. ¡Wow! Tremendo versículo para memorizar. En resumen, ¿cuál es el secreto para descubrir la sabiduría divina? De nuevo, Proverbios 1:7 nos dice claramente esto. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Seamos nosotros aquellos que humildemente buscamos, pues, de Jehová en el temor del Señor. Vivimos en una sociedad que ha perdido la capacidad de discernir lo que es correcto, justo y equitativo. Por lo menos aquí en Estados Unidos se ve por todos lados. A lo mejor también en tu país. Nadie puede encontrar la manera de solucionar los problemas del mundo porque hemos perdido el temor del Señor. Ese respeto inmenso por lo que dice en su palabra, lo hemos perdido todos en todos nuestros países. Y solo nos queda orar por un avivamiento que llegue al pueblo de Dios. Por consiguiente, el respeto inmenso por quien Dios es y lo que Él dice es el principio del conocimiento de la sabiduría.
Él abrirá las compuertas del conocimiento, la perspicacia, el discernimiento, la prudencia, la capacidad de tomar decisiones. Es decir, cómo hacer lo que es justo y equitativo. Él abrirá compuertas si te acercas a Dios y dedicas un tiempo cada día para meditar en su palabra. ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué les ha parecido? ¿Qué tal les ha gustado esta palabra que hemos escuchado esta noche? Ha estado muy cargada de muchas cosas, pero es hermoso tener esos estudios. Nos quedan todavía 2 clases por delante que también se vuelven muy especiales. Así que les animo a seguir adelante. Pues muy bien, ¿qué les pareció? Comentarios, preguntas que puedan tener antes de terminar esta noche. Ay, mi hermana Saraí, por favor. Yes. Cuéntanos, Saray. Buenas noches, hermanos. Noches. Me gustó mucho esta lección porque me recuerda algo muy importante que había dicho Pablo, que es correr la carrera de Cristo. Y para correr la carrera necesitamos ejercitarnos, en este caso ejercitarnos en la fe y ejercitarnos en el conocimiento, para así ya estar preparados cuando él regrese y prepararnos mientras estemos allí, porque estar en este mundo no es nada fácil. Entonces, No, escudriñar su palabra, leerla, comprenderla y pedirle la guía a Dios para poder aplicarla a nuestras vidas será la mejor arma que podemos usar para soportar las pruebas de este mundo. así es. Gracias, Saray. Muy buena participación. Siempre es grato, muy grato escucharte. ¿Qué más? ¿Qué te pareció, Camila? Hola, pastor, buenas noches Buenas a noches. todos. No, pues nos quedamos sin palabras. Está muy bueno, de verdad. Es que a veces analizamos las cosas y las sabemos, el pastor, por leer, porque las hemos leído, más Sí, no porque y las entendemos de una manera muy diferente cuando nos las explican y la dice así como ahorita nos lo está explicando, dices, wow, del temor al Señor. ¿Dónde empieza la sabiduría? En el temor del sí, Señor. ¿Y cuál es el temor? No es un temor de, ay, viene el Señor, sino de reverencia, de sí, entregarnos a Él, de doblar rodilla y decir, Señor, aquí estoy, entregar todo lo que soy. Ese es el temor, la reverencia, el amor, el ver la sabiduría y pues la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, el respeto y el amor hacia el Dios, ¿no? Pero de ¿cómo es el respeto. respeto? Haciendo lo Yes. que Él dice, llevando su palabra, siendo hacedores de la palabra, ¿no? Ese es el respeto a Dios o leerla y no tenerla ahí polveadita, sino escudriñar las escrituras para saber ahorita, saber discernir, por ejemplo, ahorita lo que está diciendo, no, no, pastor, de verdad, la entiende uno de otra manera, no es como la leemos, ¿no? Dios nos habla a cada uno por diferente forma, pero Sí, cuando nos lo explican, no, 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 es otra cosa. Pastor, gracias y de verdad espero en cada uno de mis hermanos que nos haga sabios estos. Y yo le digo, Señor, danos entendimiento, danos sabiduría para entender tu palabra y seguir caminando en tu camino y dándote la gloria y la honra, porque eso es el temor del Señor y amarnos los unos a los otros y sobre todo amar a nuestro Señor por sobre todas las cosas. Gracias, pastor, estuvo hermosa bueno, cada una de las que da usted, de verdad, a mí me sí, encanta, ¿eh? Y lo bendigo, pastor, y que le siga dando el Señor sabiduría y gracia y amor hacia nosotros. Bendiciones, sí. pastor. Bendiciones, sí. ¿Qué te cuenta, Ricardo? ¿Cómo está El Salvador? Pues bien, bien, hermano, el tema ha sido bien importante, pues en Proverbios nos enseña a ir caminando como el Señor quiere que lo hagamos, pues a veces Sí, nos dejamos llevar por cuestiones del mundo, inclusive dentro de las iglesias se manipula la sí, sabiduría de Dios, la enseñanza de Dios, ¿verdad? Y estos así es. estudios
Y estos estudios, hermanos, nos ayudan a pensar más, a analizar más la palabra y ser menos propicios a ser manipulados, ¿verdad? Exactamente. Y entonces así vamos a seguir, como decía la hermana, caminando por el sendero que a cada uno nos ha pintado el Señor, por el camino que a cada uno nos ha marcado el Señor, ¿verdad? Y Amén. vamos a hacer presa difícil para que el enemigo pueda manipular nuestra forma de vida, ¿verdad? Gracias, Así es. hermanos. Siempre aprendemos muchísimo con lo que usted nos enseña. Que Amén. Dios me lo bendiga por eso, ¿verdad? Amén, amén. Muy bien, ¿alguien más? Si no, pues le pasamos el micrófono a don Antonio para ir terminando. Yo, Claro. hermano, Sí, Mi Carmen, hermanita Carmen. claro. bueno, yo recuerdo en una predicación de mi hermano René que decía que la Biblia, bueno, que siempre que compramos un aparato trae un instructivo, entonces que nuestro instructivo de vida era la Biblia, porque ahí es nuestro instructivo de cada cosa que necesitáramos, ahí Dios nos iba a hablar y nos iba a decir cuál era la instrucción que teníamos que hacer para nuestra vida. Entonces, a veces acomodamos la palabra de Dios a nuestra manera, lo que nosotros queremos, pero no, Dios es muy, muy sabio y Dios nos dice cómo debe de ser. Y pues sí, a veces, bueno, ahorita yo pensando en lo que oía, sé que he caminado diferente, que he hecho las cosas a como yo he pensado y como el mundo, ¿no? No lo llama a hacer, pero ahora veo que no es así, hermano, sino es el instructivo, como decía el hermano René, Exacto. instructivo de vida. Así es, Carmen. Tiene toda la razón. Sí, y la cuestión es que hay que ponerlo a la práctica, ¿no? Yo les recomiendo que lean Proverbios todos los días. De verdad, un capítulo y verás que Dios te va a dar sabiduría. Y la necesitamos y vas a conocer más de cerca a tu Señor Jesucristo, que es, de eso se trata también, ¿no? Crecer, aumentar en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Él es nuestro modelo por excelencia. Amén. Muy bien, hermanos, pues creo que hemos llegado al final. La próxima semana vamos a ver la sabiduría a través de los salmos. Así que no te la pierdas, ¿vale? Así que adelante. Listo. Antonio. Sí, si nos podemos despedir con una oración final de mi hermano Alfonso, por favor. Sí, pastor. Gracias, Señor, por la vida que nos das, por la vida que nos prestas, por un segundo más de vida. Gracias porque vivimos y caminamos en tu temor, buscando siempre tu voluntad. Gracias por tu paciencia. Gracias por la enseñanza que nos dan sabiamente los pastores de 5E. Llénanos de tu sabiduría y que nosotros a través de tu Espíritu Santo podamos entender y aplicar las enseñanzas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Pues muchos